Llega un momento en la vida en que te das cuenta de que no estás aquí por accidente. No estás en esta tierra para simplemente existir, para vagar sin sentido. Fuiste creado con un propósito, un llamado divino, una misión que solo tú puedes cumplir. Pero, ¿cómo saberlo? Si has sido elegido para algo más grande, ¿cómo puedes saber si la mano de Dios está sobre ti, guiándote hacia un destino más grande que tú mismo? 1. Un profundo llamado interno. Hay momentos en la vida en que una persona siente algo moviéndose profundamente en su alma. Una sensación de que está destinada a algo más allá de lo ordinario. Este sentimiento no es fugaz, ni es un simple deseo de éxito o reconocimiento. Es algo mucho más grande, algo que no puede ser silenciado ni ignorado. Es un profundo llamado interno, un susurro divino que habla al mismo núcleo del ser, instándote a dar un paso hacia un propósito más allá de ti mismo. Este llamado no siempre es ruidoso, no siempre viene con instrucciones claras ni un mapa trazado ante ti. A veces, es solo un suave empujón, una sensación de que fuiste hecho para más que la vida que actualmente estás viviendo. A menudo comienza como una inquietud, una molestia con la rutina diaria, como si las cosas que antes te satisfacían ya no lo hicieran. Es posible que te encuentres cuestionando por qué te sientes diferente. ¿Por qué no puedes simplemente seguir lo que todos los demás parecen estar contentos de hacer? Para algunos, este llamado comienza en la infancia. Incluso siendo un niño, hay una sensación de destino, una conciencia de que la vida tiene algo especial para ellos. Para otros, el llamado puede no volverse claro hasta más tarde en la vida, después de años de búsqueda, lucha e incluso fracaso, no importa cuándo llegue. El sentimiento es el mismo. Es un saber innegable de que estás destinado a algo más grande. Este llamado interno a menudo viene con una carga, un peso en el corazón que no se puede sacudir. Es como si algo dentro de ti estuviera clamando por más, anhelando un cumplimiento que no se puede encontrar en las cosas materiales o placeres temporales. No importa cuánto éxito o comodidad consigas, siempre falta algo. Tal vez trates de ignorarlo, alejarlo o convencerte de que lo estás imaginando. Pero el llamado permanece. Pervive en los momentos de silencio, en la quietud de la noche, en lo profundo de tus pensamientos, cuando no hay nadie más a tu alrededor. Las personas que experimentan este llamado a menudo pasan por temporadas de dudas. Se preguntan si son dignos, si son capaces, si son lo suficientemente fuertes para cargar con la responsabilidad que conlleva ser elegido para algo más grande. La duda se infiltra susurrando que no son lo suficientemente buenos, que son demasiado débiles, demasiado defectuosos o no calificados. Pero el llamado no depende de la calificación humana. No se trata de ser perfecto. Se trata de estar dispuesto. No se trata de tener todas las respuestas. Se trata de estar abierto al viaje. Hay momentos en que el llamado puede sentirse abrumador, como si fuera una carga demasiado grande para soportar. Puede venir con desafíos, luchas e incluso sufrimiento. Pero el peso del llamado también es una señal de su importancia. Todo lo que es verdaderamente valioso, todo lo que tiene el poder de cambiar vidas, de hacer un impacto, no llega fácilmente. Aquellos que son llamados a algo más grande deben ser refinados, fortalecidos y preparados para la tarea que tienen por delante. A veces, el mundo no entenderá este llamado. Amigos y familiares pueden no ver lo que tú ves o sentir lo que tú sientes. Pueden cuestionar tu camino, desechar tus sueños o tratar de devolverte a la comodidad de lo familiar. Pero un llamado desde lo más profundo no puede ser detenido por las opiniones de los demás. Está puesto en tu corazón por una razón, y solo tú puedes conocer verdaderamente su profundidad y su significado. Algunos pasan años buscando el significado, probando diferentes caminos, solo para darse cuenta de que el llamado siempre estuvo allí, esperando que lo reconocieran. No es algo que se pueda crear solo por ambición. No es una elección de carrera, un pasatiempo o un objetivo personal. Es una asignación divina, algo que viene de más allá de este mundo. Es la razón por la que naciste,
el propósito para el que fuiste creado. Signo número 2. Pruebas y desafíos inusuales. Cuando una persona es elegida para algo más grande, su camino rara vez es fácil. La vida no le entrega un camino libre de obstáculos y luchas. En cambio, enfrentan pruebas que parecen más pesadas que las que otros tienen que soportar. Estos desafíos no son aleatorios. Son parte de la preparación, sirven para moldear y refinar a quien ha sido llamado. El peso de estas pruebas puede sentirse insoportable a veces, pero no están destinadas a romper a una persona. Están destinadas a fortalecerla, a moldearla en alguien que pueda llevar la responsabilidad de un llamado más alto. Para muchos, estas pruebas comienzan temprano en la vida. Algunos enfrentan dificultades en su infancia, creciendo en circunstancias difíciles, sintiéndose aislados, incomprendidos o abrumados por luchas más allá de su control. Otros encuentran adversidad más tarde en la vida, cuando creen haber encontrado estabilidad, solo para ser sacudidos por una pérdida inesperada, un fracaso o dolor. Las pruebas vienen en muchas formas: dificultades financieras, traiciones, rechazos, enfermedades o obstáculos abrumadores que hacen que el sueño parezca imposible. Estos no son simples coincidencias. Son el fuego que purifica, la presión que transforma la piedra en bruto en un diamante. Una persona elegida para un propósito mayor a menudo experimenta temporadas de soledad. Hay momentos en los que parece que nadie entiende, como si estuvieran caminando por un camino que nadie más puede ver. Los amigos que una vez tuvieron tal vez no puedan acompañarlos a donde se supone que deben ir. Las relaciones en las que confiaban pueden desvanecerse. Esta soledad no es un castigo, es separación. Cuando alguien está siendo preparado para algo extraordinario, no siempre puede caminar con la multitud. Está apartado, llamado a estar donde pocos están dispuestos a estar. Estas pruebas también ponen a prueba la fe. Una persona puede creer que está llamada a algo grande, pero cuando la vida le lanza dificultad tras dificultad, la duda comienza a infiltrarse. Se preguntan si oyeron correctamente, si realmente están destinados a algo más. La demora, el contratiempo, el sufrimiento, nada de esto tiene sentido en el momento. Pero a mayor es el propósito, mayor es la prueba. Aquellos que son elegidos deben aprender resistencia, perseverancia y una fe inquebrantable. Deben desarrollar una fortaleza que no proviene de la comodidad, sino de atravesar el fuego y salir refinados. El dolor tiene una forma de producir sabiduría. Aquellos que nunca han luchado, que nunca han sido puestos a prueba, carecen de la profundidad y comprensión necesarias para impactar verdaderamente a los demás. Las pruebas de la vida enseñan compasión, resistencia y la capacidad de liderar desde la experiencia en lugar de desde la teoría. Una persona que ha caminado a través de la oscuridad y ha salido más fuerte, se convierte en una luz para aquellos aún atrapados en sus propias batallas. Pueden hablar con autoridad no porque hayan leído sobre las dificultades, sino porque las han vivido. El rechazo es a menudo uno de los mayores desafíos enfrentados por aquellos llamados a un propósito más alto. Pueden ser pasados por alto, rechazados o incluso ridiculizados. Otros pueden no reconocer su potencial o incluso tratar de evitar que se eleven. Este rechazo puede ser doloroso, pero también es una herramienta de refinamiento. Enseña que la aprobación de las personas no es la medida del valor de uno. Separa a los que realmente están comprometidos con su propósito de aquellos que lo abandonarían por el bien de la aceptación. Algunas pruebas vienen disfrazadas de fracaso. Las puertas pueden cerrarse, los sueños pueden parecer desmoronarse y los planes pueden no desarrollarse como se esperaba. Pero cada fracaso tiene una lección oculta dentro. El fracaso no es el final para aquellos que están llamados. Es una reorientación. Enseña paciencia, perseverancia y confianza en un plan mayor. Obliga al crecimiento, empujando a una persona más allá de sus límites, hacia nuevos niveles de fortaleza y sabiduría. Estos desafíos no son castigos, no son señales de que una persona esté en el camino equivocado.
Si acaso, son confirmaciones de que están siendo preparados para algo mayor, algo que aún no pueden ver. Cada dificultad, cada lucha, cada batalla está moldeando a la persona que deben llegar a ser para cumplir con el propósito que se les ha colocado dentro. Signo número 3. Un ardiente deseo de ayudar a los demás. Hay algo inconfundible en una persona que lleva un profundo y ardiente deseo de ayudar a los demás. No es solo un pensamiento pasajero o un momento de amabilidad. Es un fuego dentro de ellos. Un impulso inquebrantable de elevar, servir y guiar. Este deseo no se trata de reconocimiento o ganancia personal. Es algo que proviene de un lugar mucho más profundo. Está tejido en el mismo tejido de lo que son, presionando sobre ellos de formas que no pueden ignorar. Este deseo a menudo comienza como una suave agitación, una sensación de incomodidad al presenciar sufrimiento, injusticia o dificultad, mientras que otros pueden apartarse sin ser afectados. El que está llamado a un propósito mayor no puede. Sienten el peso de las cargas a su alrededor como si fueran propias. El dolor de un extraño se convierte en su dolor. La confusión de un alma perdida despierta algo dentro de ellos. No están contentos con simplemente observar desde la orilla. Sienten la necesidad de intervenir, hacer algo, ser la diferencia. Este llamado no siempre es lógico. Muchos que llevan este deseo no provienen de la riqueza ni de grandes medios. Tal vez no tengan recursos, conexiones o un camino claro hacia adelante. Pero nada de eso importa cuando un corazón está verdaderamente dispuesto a ayudar a los demás. El deseo no se trata de lo que tienen, sino de lo que están dispuestos a dar. Y cuando una persona está verdaderamente llamada a servir, no espera circunstancias ideales. Encuentra un camino incluso cuando el camino no está claro. Para algunos, este llamado es evidente desde una edad temprana. Son los que dan un paso adelante cuando otros retroceden, los que instintivamente brindan ánimo, consuelo y elevación. Para otros, el deseo se despierta a través de la experiencia, a través de su propio dolor, luchas y dificultades. Saben lo que se siente al sufrir, a estar perdidos, a sentirse invisibles, y por eso no pueden soportar ver a otros pasar por lo mismo. Las heridas de su pasado se convierten en una fuente de propósito, empujándolos a ser el apoyo que alguna vez necesitaron. Una persona que está verdaderamente llamada a ayudar a los demás, a menudo descubre que la carga no desaparece, sin importar cuánto intenten ignorarla. Pueden intentar enfocarse en sus propias ambiciones, perseguir el éxito o la comodidad, pero algo dentro de ellos siempre los vuelve a las necesidades de los demás. Es como si hubieran sido creados para esto, como si su vida estuviera incompleta sin ello. No importa lo que logren, siempre habrá un anhelo de algo más, no para sí mismos, sino para aquellos a quienes están destinados a impactar. Este deseo también viene con desafíos. No todos lo entenderán. Algunos se preguntarán por qué dan tanto, por qué se preocupan tan profundamente, por qué sacrifican cuando no tienen que hacerlo. Pueden ser objeto de burlas, desaliento o incluso críticas por su pasión. El mundo a menudo les dice a las personas que se concentren en sí mismas, que busquen su propia felicidad primero, que se preocupen por sus propios intereses. Pero quien está verdaderamente llamado a servir, no puede sentirse satisfecho con una vida vivida solo para sí mismo. Su realización no proviene de lo que reciben, sino de lo que dan. También hay un precio por llevar este tipo de corazón. Cuando una persona siente tan profundamente el sufrimiento de los demás, puede ser abrumador. Pueden luchar con el dolor que presencian, sintiéndose impotentes en ocasiones, preguntándose si sus esfuerzos realmente hacen una diferencia. Pero incluso en esos momentos, el deseo no se desvanece, permanece, empujándolos hacia adelante, recordándoles que incluso el más pequeño acto de bondad, la palabra más simple de aliento, puede cambiar una vida. Este fuego por ayudar a los demás no es solo un rasgo de personalidad o una preferencia. Es un llamado. Es una señal de que una persona ha sido elegida para algo mayor,
de que su vida está destinada a ser un recipiente para algo más allá de ellos mismos. No sirven porque deben, sirven porque no pueden hacer otra cosa. Su corazón late por los demás, y no importa a dónde los lleve la vida, ese llamado siempre permanecerá. Signo número 4. Inquietud en lo ordinario. Hay quienes pasan por la vida sintiendo una inquietud inquebrantable, una profunda sensación de que no están destinados a existir simplemente dentro de las rutinas ordinarias de la vida. No es que sean ingratos, ni que no aprecien las bendiciones a su alrededor. Es algo mucho más profundo, algo que no pueden explicar a otros que parecen estar contentos con lo predecible, lo rutinario, lo esperado y el camino claro. Intentan conformarse, abrazar lo normal, hacer lo que se considera práctico, pero algo dentro de ellos se niega a estar satisfecho. Hay un remolino en su alma, una voz silenciosa pero persistente, que les dice que fueron creados para algo más. Esta inquietud no siempre tiene sentido. Por fuera su vida puede parecer bien, incluso envidiable para algunos. Pueden tener un trabajo estable, un buen hogar, relaciones y todo lo que debería traer satisfacción. Sin embargo, algo dentro de ellos anhela más, no necesariamente más posesiones o estatus, sino más significado, más propósito, más profundidad. No pueden sacudirse el sentimiento de que están destinados a ir más allá de lo familiar, a ir donde otros no pueden ir, a hacer algo que importe de una manera que aún no pueden definir. Para algunos, esta inquietud se presenta como una incomodidad con la rutina diaria, la marcha predecible, el horario predecible, la uniformidad de todo lo que parece asfixiante. Siguen adelante, pero su mente y su corazón están en otro lugar, preguntándose si esto es verdaderamente lo que la vida está destinada a ser. Pueden tratar de convencerse de que deberían simplemente estar agradecidos, de que deberían aceptar las cosas tal como son. Pero no importa cuán mucho lo intenten, el sentimiento no los deja. Persiste en los momentos de quietud, susurrándoles que hay algo más grande esperando más allá de lo que pueden ver. Para otros, esta inquietud se manifiesta como una búsqueda constante. Intentan diferentes trabajos, diferentes pasatiempos, diferentes lugares, con la esperanza de que algo finalmente los haga sentirse en paz. Pero no importa qué hagan, el anhelo permanece. Pueden sentirse frustrados, preguntándose por qué no pueden ser simplemente satisfechos como los demás. Pero lo que no se dan cuenta es que esta inquietud no es una maldición, es un llamado. Es una señal de que nunca estuvieron destinados a mezclarse con la multitud, a seguir un camino que nunca fue el suyo desde el principio. También hay un profundo sentido de urgencia que viene con este tipo de inquietud. Es como si el tiempo se les escapara y sienten una necesidad casi desesperada de averiguar qué están destinados a hacer. Puede que aún no tengan respuestas claras, pero saben que quedarse donde están no es una opción. Se sienten atraídos por algo más allá de su realidad actual, algo que los desafía, los estira y los llama a entrar en lo desconocido. Esta inquietud no siempre es fácil de llevar. Puede generar tensión, especialmente cuando las personas a su alrededor no lo entienden. La gente puede decirles que estén contentos, que se asienten, que dejen de perseguir cosas que quizás nunca sucedan. Pero aquel que está verdaderamente llamado no puede ignorar el impulso, no pueden silenciar el fuego dentro de ellos. No importa cuánto intenten encajar, conformarse o aceptar lo ordinario, algo dentro de ellos se niega a dejar ir. Puede que no sepan exactamente hacia dónde van o para qué los están preparando, pero sí saben una cosa: su espíritu no descansará hasta que den el paso hacia el propósito para el cual fueron creados. El malestar que sienten no es un accidente, es una señal de que están destinados a algo más grande, de que su destino está esperando y no pueden permitirse ignorar el llamado que está dentro de ellos. Signo número 5. Puertas que se abren de formas inesperadas. Llega un momento en la vida cuando las puertas comienzan a abrirse de maneras que no pueden explicarse solo con esfuerzo humano.
No son puertas que fueron planeadas, ni caminos que fueron cuidadosamente construidos, sino oportunidades que parecen aparecer de la nada. Una persona puede haber pasado años intentando hacer que las cosas sucedan por sí sola, luchando por avanzar, solo para darse cuenta de que el avance llega cuando menos lo espera. Estos momentos no son coincidencias, son señales de que un propósito más grande se está desplegando, de que una mano superior está trabajando, guiando y dirigiendo los pasos de aquellos que han sido elegidos para algo más. Muchos que han sido llamados a un propósito mayor experimentan largas temporadas de espera. Tocan puertas, pero no se abren. Hacen planes, pero no tienen éxito. Se preparan, pero la oportunidad nunca llega. Puede ser frustrante, incluso desalentador, poner tanto esfuerzo y no ver resultados. Pueden comenzar a preguntarse si han malinterpretado su llamado, si están perdiendo el tiempo, si simplemente deberían rendirse y aceptar una vida de mediocridad. Pero justo cuando están a punto de perder la esperanza, algo cambia. Una puerta que ni siquiera habían considerado se abre de repente. Una oportunidad que parecía imposible se presenta. Se establece una conexión que lo cambia todo. A veces, las puertas que se abren son aquellas por las cuales una persona se siente completamente no calificada para cruzar. Pueden sentirse no preparados, inadecuados o incapaces de dar ese paso hacia la oportunidad que tienen frente a ellos. Pero cuando una puerta se abre por un propósito divino, no requiere calificaciones humanas, no depende de la experiencia pasada, la educación o el estatus social. No se trata de ser el más hábil o el más talentoso. Se trata de ser elegido. Y cuando una persona es elegida, se le da todo lo que necesita en el momento adecuado. También hay un elemento de fe involucrado al atravesar estas puertas. Algunas oportunidades no tendrán sentido. Pueden requerir dejar atrás la comodidad, la familiaridad y la seguridad. Pueden requerir caminar hacia lo desconocido, confiando en que el mismo poder que abrió la puerta también los sostendrá a medida que avanzan. El miedo intentará evitar que crucen. La duda susurrará que no están listos. Pero aquellos que han sido llamados a un propósito mayor no pueden permitirse dejar que el miedo los detenga. Estas puertas a menudo conducen a cosas mucho más allá de lo que una persona podría haber imaginado. Lo que comienza como una pequeña oportunidad puede convertirse en algo que cambia la vida. Lo que comienza como un solo paso de fe puede llevar a un camino completamente nuevo, uno que trae satisfacción, impacto y propósito. Solo más tarde, al mirar atrás, verán cómo cada momento fue orquestado, cómo cada giro y vuelta los estaba guiando exactamente donde se suponía que debían estar. No todas las puertas abiertas son fáciles de atravesar. Algunas vienen con desafíos, pruebas y obstáculos que requieren perseverancia. Pero el hecho de que la puerta se haya abierto en primer lugar es prueba de que hay un propósito esperando al otro lado. Es prueba de que el tiempo de espera, el tiempo de lucha, no fue en vano. Es prueba de que nunca fueron olvidados, nunca abandonados, y que su destino se está desplegando de maneras que nunca podrían haber planeado por sí mismos. Signo número 6. Una fuerza que viene de la fe. Hay una clase de fuerza que no viene solo del esfuerzo humano. No se construye con resistencia física o determinación mental. No viene del estatus, la riqueza o la influencia. Es una fuerza que está enraizada en algo mucho más grande. Una fuerza que viene de la fe. Esta fuerza no se sacude fácilmente, no porque la persona que la lleva sea invencible, sino porque están anclados en algo más allá de sí mismos. Es una fuerza que lleva a una persona a través de los valles más oscuros, a través de tormentas que romperían a otros, a través de pruebas que parecen imposibles de superar. Esta fuerza no depende de las circunstancias, no vacila cuando la vida se vuelve difícil. No desaparece cuando el camino por delante no es claro. De hecho, es en esos mismos momentos, en los tiempos de incertidumbre, sufrimiento y dificultades, donde se revela este tipo de fuerza.
Cualquiera puede ser fuerte cuando las cosas van bien. Cualquiera puede mantenerse erguido cuando la vida es fácil. Pero la verdadera fuerza, la que viene de la fe, se forja en la adversidad. No es solo la habilidad de soportar pruebas, sino de mantenerse firme en ellas, de caminar a través de ellas sin perder la esperanza, de seguir adelante incluso cuando no hay razón visible para seguir. Esta fuerza es lo que permite a una persona levantarse después de haber caído. Cuando el peso de la vida presiona, cuando llegan las decepciones, cuando todo parece estar en su contra, la fe es lo que les da el poder para levantarse. Es lo que les permite ver más allá de sus luchas actuales y creer que hay algo más grande al otro lado. Sin fe, una persona podría rendirse ante la desesperación, el miedo, la desesperanza. Pero con fe, tienen una base inquebrantable, una fuente de fuerza que no falla sin importar lo que se les presente. Hay momentos en los que la vida parece abrumadora, cuando las cargas parecen demasiado pesadas para llevar. Las personas que solo dependen de su propia fuerza eventualmente alcanzan un punto de quiebre. Se cansan, se agotan. Pero aquellos que sacan su fuerza de la fe no dependen solo de sí mismos. Saben que están siendo sostenidos por algo más grande. No tienen que tener todas las respuestas, no tienen que controlar cada resultado, porque confían en que su camino está siendo guiado. Esta confianza les permite encontrar paz, incluso en medio de la incertidumbre. Este tipo de fuerza no es ruidosa, no siempre parece confianza o audacia. A veces es resistencia silenciosa. La capacidad de seguir adelante, incluso cuando nadie más ve la batalla que se está librando. Es la madre que ora por sus hijos, creyendo en un futuro mejor. Es el hombre que se niega a comprometer su integridad, incluso cuando le cuesta. Es la persona que sigue amando, sigue dando, sigue creyendo, incluso cuando el mundo le dice que se detenga. La fe da a una persona el coraje de arriesgarse, de salir al desconocido. Les permite perseguir sueños que parecen imposibles, caminar por caminos que no tienen sentido para los demás. Les fortalece para soportar el rechazo, para superar las críticas, para seguir adelante cuando el camino es difícil. Es el poder detrás de aquellos que cambian el mundo, no porque sean los más talentosos o los más calificados, sino porque creen en algo más grande que ellos mismos. Aquellos que caminan con esta fuerza no están exentos de lucha. Aún enfrentan batallas, aún experimentan dolor, aún encuentran momentos de duda, pero no permanecen en esos momentos, no permiten que el miedo los paralice. Saben que, incluso cuando son débiles, hay un poder mayor que los sostiene. Saben que su fuerza no es solo propia, sino que proviene de una fuente que nunca se agota. Es esta fuerza la que los lleva adelante, que les permite seguir cuando todo dentro de ellos dice que se detengan, que los habilita a mantenerse firmes cuando el mundo a su alrededor se desmorona. Signo número 7. Confirmación a través de otros. Hay momentos en la vida en los que una persona comienza a sentir que ha sido llamada a algo más grande, pero la duda persiste. Se preguntan si lo que sienten es real, si el camino por delante está verdaderamente destinado para ellos. En estos momentos de incertidumbre, la confirmación a menudo llega a través de otros. A veces, las mismas cosas que una persona ha estado cuestionando en su corazón son dichas en voz alta por otra persona. Un extraño, un amigo, un mentor, o incluso una voz inesperada, dirá palabras que parecen demasiado precisas para ser una coincidencia. Estas confirmaciones sirven como recordatorios de que el llamado no es solo un deseo personal o una fantasía, es real, y ha sido visto por otros también. La confirmación no siempre llega de manera dramática. Puede ser un simple comentario, una observación fugaz que resuene profundamente. Puede ser un aliento de alguien que nota una fortaleza, un don o un propósito que la persona misma ha tenido dificultades para creer en él. Puede ser la repetición de afirmaciones de diferentes personas en diferentes momentos, todas apuntando en la misma dirección. Estos momentos no son aleatorios, están destinados a servir como reafirmaciones.
un recordatorio divino de que lo que se agita en el corazón no es un accidente. A veces, las personas desestiman su propio llamado porque se sienten no calificadas o no merecedoras. Asumen que sus sueños son demasiado grandes, que sus talentos son demasiado pequeños, que sus defectos son demasiado grandes. Pero luego, alguien habla en su vida, destacando una fortaleza que habían pasado por alto, señalando algo que siempre han llevado consigo, pero que nunca habían reconocido completamente. Estas palabras tienen poder, despiertan algo dentro de ellos, empujándolos a verse a sí mismos como debían ser vistos. A veces, la confirmación llega a través de aquellos que han recorrido un camino similar. Una persona que lucha con la autocompasión puede escuchar el testimonio de otra, que alguna vez se sintió de la misma manera, pero dio un paso adelante en fe y encontró su propósito. Estas historias sirven como espejos, reflejando la posibilidad de lo que podría ser. Les recuerdan a los oyentes que no están solos, que otros han luchado con los mismos miedos y dudas, pero aún así encontraron el coraje para caminar por la puerta que estaba abierta para ellos. No toda confirmación será fácil de escuchar. Hay momentos en los que otros ven algo en una persona antes de que ella esté lista para aceptarlo. Pueden ser desafiados a elevarse más alto, a asumir una responsabilidad para la que no se sentían preparados. Puede haber momentos en los que alguien hable una verdad difícil, pero necesaria, empujándolos fuera de la complacencia y hacia la acción. El crecimiento no siempre proviene de la comodidad. A veces, se necesita la voz de otro para sacar a una persona de la vacilación y llevarla al movimiento. La confirmación también puede llegar de formas inesperadas. Una persona puede recibir un mensaje en el momento justo, una palabra de aliento de alguien con quien no ha hablado en años, un recordatorio de que son vistos, conocidos y llamados para un propósito. Estos momentos son demasiado precisos para ser ignorados. Sirven como señales a lo largo del camino, guiando a una persona hacia el camino que se supone que debe seguir. Siempre habrá quienes duden, quienes cuestionen, aquellos que no ven lo que se ha puesto dentro de una persona. Pero la confirmación no viene de todos. Viene de las personas correctas, en los momentos correctos, de las maneras correctas. Llega como una tranquila pero innegable certeza de que el camino por delante no es un error. Es un recordatorio de que un llamado no es algo que se lleva solo, sino algo que a menudo se reconoce, se afirma y se fortalece a través de las voces de los demás. Cuando una persona es elegida para un propósito mayor, las señales son innegables. Hay un llamado profundo en su interior que se niega a ser silenciado, una inquietud en lo ordinario que los empuja más allá de una vida de complacencia. Las pruebas que enfrentan no están destinadas a quebrantarlos, sino a refinarlos, fortaleciendo su carácter y preparándolos para el peso de su destino. Un ardiente deseo de ayudar a los demás se convierte en una fuerza impulsora, llevándolos a servir, a levantar, a volcarse en las vidas de los que están a su alrededor. Las puertas comienzan a abrirse de formas inesperadas, no solo por esfuerzo humano, sino por orquestación divina. La fuerza no proviene de la fuerza de voluntad personal, sino de la fe. Una fe que los sostiene cuando todo lo demás falla. Una fe que los lleva cuando sienten que no pueden continuar. Y en momentos de duda, cuando se cuestionan si realmente están destinados a algo más grande, la confirmación llega a través de otros. Las palabras correctas en el momento correcto. El aliento de aquellos que ven lo que ellos aún no pueden ver en sí mismos. Las afirmaciones repetidas que les recuerdan que están caminando el camino que se supone deben seguir. Cada lucha, cada desafío, cada momento de incertidumbre es parte de la preparación. Aquellos que son elegidos no son llamados a un camino fácil, sino a uno con propósito. No se conforman con lo ordinario porque nunca se les pensó para eso. Se elevan, no para su propia gloria, sino porque su vida está destinada a ser un testimonio de algo más grande. Y cuando finalmente abrazan ese propósito, cuando asumen el llamado que ha sido puesto sobre ellos,
Encuentran lo que han estado buscando todo el tiempo. No solo el éxito, no solo la realización, sino la innegable confirmación de que son exactamente lo que estaban destinados a ser. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente estar lleno del Espíritu Santo? La Biblia nos dice que cuando el Espíritu de Dios vive en nosotros, somos transformados. Ya no somos los mismos. Y esta transformación no está solo en lo que creemos, sino en cómo vivimos. Aquí están 6 poderosos hábitos de una persona que camina en sintonía con el Espíritu Santo. Hábito número 1. Una vida de oración. Una vida de oración no es solo un acto ocasional, ni es una obligación religiosa. Es una conversación profunda y continua con Dios. Una relación construida en los momentos tranquilos de entrega y confianza. Una persona llena del Espíritu Santo no ve la oración como algo que debe tildarse de una lista, sino como el mismo aliento de su vida espiritual. La oración es el lugar donde se libran batallas, donde se renueva la fuerza y donde la voz de Dios se vuelve clara. Es el lugar donde el cielo se encuentra con la tierra, donde lo sobrenatural invade lo natural y donde el corazón se alinea con la voluntad de Dios. La Biblia nos manda a orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5, 17. Esto no significa que debamos pasar cada segundo de rodillas, sino que nuestros corazones deben estar en un estado continuo de comunión con Dios. Una persona llena del Espíritu Santo no reserva la oración solo para momentos de crisis, sino que la cultiva como un estilo de vida. Entienden que, así como el cuerpo necesita comida y agua para sobrevivir, el alma necesita oración para prosperar. En la quietud de las primeras horas de la mañana, antes de que el mundo despierte, se inclinan ante el Creador. En esas horas tranquilas, oran, derraman sus corazones, cada esperanza, cada miedo, cada anhelo. No se acercan a Dios con palabras vacías, sino con hambre de su presencia. Sus oraciones no son mecánicas ni ensayadas, son crudas, honestas y llenas de fe. Saben que Dios no busca rituales religiosos, sino corazones que lo busquen con sinceridad. Una persona llena del Espíritu sabe que la oración no es solo hablar, sino también escuchar. No apresuran su tiempo con Dios, haciendo una lista de peticiones, y luego siguen con su día. Al contrario, se detienen, esperan, escuchan, entienden que el Espíritu de Dios está en ellos, y habla en una voz pequeña y suave, y están dispuestos a callar sus corazones lo suficiente como para escucharlo. La oración no es un monólogo, es un diálogo, un intercambio íntimo entre el Hijo y el Padre. A lo largo del día, sus pensamientos se vuelven hacia Dios en conversación constante, ya sea que estén conduciendo, trabajando o caminando por la calle. Sus corazones siguen conectados con Él. Cuando enfrentan un desafío, su primer instinto no es entrar en pánico, sino orar. Cuando reciben buenas noticias, su primera respuesta no es atribuirse el mérito, sino dar gracias. Cada momento de su día se convierte en una oportunidad para buscar la guía de Dios, para reconocer su presencia y para entregar su voluntad a la suya. La oración es su fuente de fuerza. Cuando la vida se vuelve difícil, cuando las pruebas parecen insoportables, no corren al mundo en busca de respuestas. Corren al trono de la gracia. Han aprendido que el verdadero poder no se encuentra en sus propias habilidades, sino en la presencia de Dios. El Espíritu Santo los llena de paz, paz en medio del caos, recordándoles que sus batallas no se libran en lo físico, sino en lo espiritual. Toman cada preocupación, cada lucha, cada carga, y la ponen a los pies de Jesús, sabiendo que Él solo tiene el poder para llevarlos a través de ellas. Sus oraciones no son solo por ellos mismos, sino por los demás. Interceden por su familia, sus amigos, su nación e incluso por sus enemigos. Entienden que la oración no es egoísta, es desinteresada. Una persona llena del Espíritu ora por los perdidos, por los heridos, por los quebrantados. Se ponen en la brecha, creyendo que Dios puede sanar, restaurar y salvar.
Su corazón duele por aquellos que no conocen a Cristo, y por eso oran con urgencia, pidiendo al Espíritu Santo que se mueva de manera poderosa. No hay área de su vida que no esté tocada por la oración. Buscan la sabiduría de Dios en sus decisiones, grandes y pequeñas. No se apoyan en su propio entendimiento, sino que lo reconocen en todos sus caminos. Antes de entrar en una oportunidad, oran. Antes de hablar, oran. Antes de dar un paso, oran. Han aprendido que una vida entregada en oración es una vida guiada por el Espíritu. No se cansan de orar, incluso cuando las respuestas no llegan inmediatamente. Entienden que el tiempo de Dios es perfecto y confían en Él, incluso cuando no pueden ver el panorama completo. Saben que los retrasos no son negativas y que, a veces, los mayores milagros ocurren en la espera. Así que persisten, avanzando con fe, creyendo que Dios escucha, que Él se preocupa y que está obrando todas las cosas para bien. Por la noche, cuando el mundo se silencia y el día llega a su fin, regresan al lugar de oración y reflexionan sobre los momentos en que Dios se manifestó, cuando susurró palabras de consuelo, cuando fortaleció sus corazones. Dejan todas sus preocupaciones y descansan en el conocimiento de que Él está en control. Y cuando cierran los ojos, sus pensamientos finales no son de miedo, sino de fe, porque han pasado el día caminando con su Salvador y se levantarán de nuevo para hacer lo mismo. Hábito número 2. Fe inquebrantable. La fe inquebrantable no es solo creencia. Es una confianza profunda e inmovible en Dios que no puede ser sacudida por las circunstancias, las dudas o el miedo. Es el tipo de fe que se mantiene firme cuando los vientos de la vida soplan con fuerza, cuando las pruebas vienen como una inundación y cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. Una persona llena del Espíritu Santo no vive por lo que ve, sino por lo que sabe que es verdad sobre Dios. Su confianza no está en las condiciones cambiantes de este mundo, sino en las promesas inmutables del Todopoderoso. La fe no se prueba en tiempos de facilidad y confort, sino en los momentos de lucha e incertidumbre. Es en el fuego de la adversidad donde se revela la verdadera fe. Una persona llena del Espíritu entiende que la fe no es algo frágil que se rompe bajo presión, sino una base firme que se mantiene fuerte incluso cuando el suelo debajo de ellos tiembla. Cuando la vida se vuelve difícil, no cuestionan la presencia de Dios. Se apoyan en ella, no preguntan, ¿dónde está Dios? Zrenia, sino que declaran, Dios está conmigo. Una vida de fe inquebrantable no significa una vida sin pruebas. De hecho, a menudo significa lo contrario. La Biblia nos dice que las pruebas vendrán, que surgirán desafíos y que las tormentas sacudirán la tierra. Pero una persona llena del Espíritu no teme la tormenta, porque conocen al que viene en medio de ella. No ponen su fe en los resultados, en las circunstancias o en las soluciones humanas. Su fe está anclada solo en Dios. Incluso cuando las oraciones parecen no ser respondidas, incluso cuando la vida no tiene sentido, incluso cuando el dolor es profundo y el camino está incierto, su confianza en Dios permanece firme. El mundo opera por la vista, cree en lo que se puede ver, medir y probar. Pero una persona con fe inquebrantable camina por un estándar diferente. Vive por fe, no por vista. No necesitan ver cada paso del camino para avanzar, porque confían en el que los guía. No exigen señales y maravillas para creer, porque ya saben que Dios es fiel. Su seguridad no se encuentra en pruebas externas, sino en la verdad eterna de la palabra de Dios. La fe no es pasiva, es activa. Una persona llena del Espíritu Santo no solo dice que tiene fe, la vive. Sus acciones reflejan su confianza en Dios. Obedecen incluso cuando la obediencia es difícil. Dan un paso de fe, incluso cuando el resultado no es lo que desean o es incierto. Avanzan no porque tengan todas las respuestas, sino porque conocen al que las tiene. El Espíritu Santo les da el valor para arriesgarse por el reino, para mantenerse firmes ante la oposición
y para seguir creyendo cuando todo a su alrededor sugiere lo contrario. La fe inquebrantable no es la ausencia de dudas, es la negativa a dejar que las dudas echen raíces. Las dudas pueden susurrar, pero no las escuchan. El miedo puede llamar, pero no abren la puerta. El enemigo puede tratar de sembrar semillas de incertidumbre, pero se niegan a dejar que crezcan. Su fe está protegida por la verdad, fortalecida por la oración y confirmada por la presencia del Espíritu Santo. No vacilan ante la dificultad, porque su confianza no está en ellos mismos, sino en Dios. Una persona con fe inquebrantable entiende que esperar en Dios no es tiempo perdido. El mundo nos dice que esperar es debilidad, que los retrasos significan negación, y que si algo no sucede de inmediato, nunca sucederá. Pero una persona llena del Espíritu sabe que el tiempo de Dios es perfecto. Confían en que cuando Dios dice «espera», no es un rechazo, sino una preparación. No se cansan de esperar, ni toman las riendas en sus propias manos. Permanecen firmes, sabiendo que Dios está obrando, incluso cuando no pueden verlo. Su fe no se ve sacudida por el sufrimiento. No ven las dificultades como castigos, sino como una oportunidad para confiar más en Dios. Cuando atraviesan el valle, no pierden el corazón. Cuando experimentan la pérdida, no pierden la fe. Saben que el sufrimiento es temporal, pero las promesas de Dios son eternas. Creen en ello, incluso en el dolor. Dios está presente, y aún en la pérdida, Él está trabajando todas las cosas para bien. Su fe no flaquea porque no está basada en emociones, circunstancias o esperanzas fugaces. Está construida sobre la roca de Cristo. El enemigo intenta usar las pruebas para quebrantar la fe, pero una persona llena del Espíritu sabe que las pruebas solo la refinan. Ven cada dificultad como una oportunidad para crecer, acercarse más a Dios y fortalecer su dependencia de Él. No huyen de las dificultades. Corren hacia Dios en medio de ellas. No retroceden en miedo, sino que avanzan en fe. Sus corazones están puestos en la eternidad y saben que este mundo no es su hogar. No se sacuden por problemas temporales, porque sus ojos están fijos en lo eterno. Cuando no entienden, confían. Cuando no ven, creen. Cuando todo a su alrededor dice, rinde, se aferran. Su fe no se basa en sentimientos, sino en la verdad. No necesitan asegurarse de la aprobación del mundo, porque ya han sido asegurados por Dios. No necesitan validación de las personas, porque su confianza está en el Señor. Su fe es firme, su esperanza es segura, y su confianza es inquebrantable. Hábito número 3. Amor y compasión. El amor y la compasión son las marcas definitorias de una persona llena del Espíritu Santo. No solo hablan del amor, lo encarnan. Su amor no se basa en emociones, circunstancias o conveniencia. Es un reflejo del corazón de Dios. El Espíritu Santo los transforma, llenándolos de un amor desinteresado, sacrificial e incondicional. Este amor no es selectivo. No se muestra solo a aquellos que lo merecen, sino que fluye libremente hacia todos, incluso hacia aquellos que son difíciles, quebrantados o no lo merecen. La compasión no es solo un sentimiento, es una acción. Los mueve más allá de las palabras hacia los hechos, impulsándolos a alcanzar a los heridos, los perdidos y los olvidados. El mundo enseña que el amor es una respuesta a cómo otros nos tratan. Si alguien es amable, ámalo. Si alguien es hiriente, aléjate. Pero una persona llena del Espíritu sabe que el verdadero amor no depende de los demás. Es una decisión de reflejar el carácter de Dios, sin importar la situación. Aman porque Dios primero los amó, incluso cuando no eran dignos. Este tipo de amor no guarda rencor, no busca venganza y no exige algo a cambio. Es un amor que perdona libremente, incluso cuando el perdón no es merecido. Es un amor que bendice, incluso cuando no es correspondido. Es un amor que ora por aquellos que persiguen y da gracia a quienes menos lo merecen. Una persona llena del Espíritu entiende que el amor es el mayor mandamiento. No aman solo con palabras, sino con acciones.
Ven a las personas como Dios las ve, no basándose en su pasado, en sus fracasos o debilidades, sino como almas profundamente valoradas por su Creador. No discriminan en su amor, mostrando amabilidad a los ricos, pero ignorando a los pobres, acogiendo a los justos, pero rechazando al pecador. En su lugar, abrazan a todos con el mismo corazón que mostró Jesús, tendiendo la mano a los quebrantados, levantando a los cansados y abrazando a los rechazados. Su amor es paciente, perdura a través de temporadas difíciles y relaciones desafiantes. No se desvanece cuando se pone a prueba, sino que se fortalece. La compasión es el desbordamiento natural de este amor. Es la capacidad de sentir el dolor de los demás, cargar con sus cargas y responder con amabilidad y cuidado. Una persona llena del Espíritu no pasa por alto el sufrimiento. Cuando ve a alguien luchando, no pasa de largo asumiendo que otra persona ayudará. Se detienen, escuchan y actúan. Su corazón se mueve no solo por sus propias necesidades, sino por las necesidades de los demás. Están dispuestos a ser inconvenientes, a sacrificar su propia comodidad, a extenderse más allá de lo fácil. No aman con condiciones. Aman con manos abiertas y un corazón abierto. El mundo promueve una forma de vivir centrada en uno mismo. Primero, cuídate a ti mismo. Satisface tus propias necesidades antes de pensar en los demás. Pero una persona llena del Espíritu sabe que la verdadera alegría se encuentra en dar, no en recibir. No atesoran sus bendiciones, las comparten. No buscan ser servidos, sirven. Su amor no se trata de ganancias personales, sino de glorificar a Dios. No se preocupan por cuánto recibirán a cambio, porque saben que es Dios quien recompensa a quienes dan libremente. Su amor está arraigado en la eternidad, no en beneficios temporales. El amor y la compasión se hacen evidentes en tiempos de dificultad. Es fácil amar cuando la vida es buena, cuando las personas son amables, cuando las relaciones son suaves. Pero el verdadero amor se pone a prueba en la adversidad. Una persona llena del Espíritu no retira su amor cuando se siente herida. No permite que la amargura eche raíces. Entienden que el amor es más fuerte que la ofensa y que la compasión es mayor que el resentimiento. Incluso cuando son traicionados, eligen amar. Incluso cuando son rechazados, eligen ser amables. Incluso cuando son malinterpretados, eligen la gracia. Su amor no depende de la fuerza humana. Se alimenta del Espíritu Santo, quien los capacita para amar como Cristo amó. Este tipo de amor no es débil, es poderoso. Derrumba muros, restaura relaciones y sana heridas. Una persona llena del Espíritu lleva la presencia de Dios a donde quiera que va, y su amor brilla a través de ellos. No necesitan anunciar su fe solo con palabras, porque sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Cuando entran a una habitación, la paz les sigue. Cuando hablan, sus palabras dan vida. Cuando extienden su mano, fluye sanidad. No solo les cuentan a las personas sobre el amor de Dios, lo muestran. La compasión los mueve más allá de sí mismos. Están conmovidos por los perdidos, por los heridos, por aquellos que han sido olvidados por el mundo. Su corazón se rompe por las cosas que rompen el corazón de Dios. Oran por aquellos que no lo conocen, no con juicio, sino con profundo amor. Se acercan a los que están necesitados, no por reconocimiento, sino porque el Espíritu Santo los impulsa. No solo sienten lástima por las personas, hacen algo al respecto. Ven al hambriento y le dan comida. Ven al solitario y le ofrecen compañía. Ven al quebrantado y le hablan con palabras de esperanza. Su vida no se trata de autoprotección, sino de ser un vaso del amor de Dios para un mundo que está desesperadamente necesitado. El amor y la compasión no son opcionales para una persona llena del Espíritu. Son la evidencia de la presencia de Dios dentro de ellos. No aman porque sea fácil. Aman porque eso es lo que han llegado a ser en Cristo. No extienden compasión porque sean naturalmente bondadosos. Lo hacen porque el Espíritu Santo los ha transformado. Su amor no se desvanece con el tiempo, ni su compasión se agota.
Es un río constante que fluye, tocando a todos los que encuentran. Hábito número 4. Valentía al compartir el Evangelio. La valentía al compartir el Evangelio es una marca distintiva de una persona llena del Espíritu Santo. No dudan, no retroceden, ni permanecen en silencio cuando tienen la oportunidad de proclamar la verdad de Cristo. Su valentía no es arrogancia, ni está impulsada por un deseo de demostrarse a sí mismos como correctos. Es un fuego santo dentro de ellos, una profunda convicción de que el mensaje de salvación es demasiado importante como para mantenerlo oculto. El Espíritu los mueve a hablar, a testificar, a declarar con confianza que Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida. Una persona llena del Espíritu entiende que el Evangelio no debe guardarse dentro de las paredes de una iglesia, ni reservarse para conversaciones privadas con otros creyentes. Es un mensaje para el mundo. No esperan el momento perfecto, ni el escenario más conveniente. Saben que cada interacción, cada encuentro y cada relación es una oportunidad para compartir el amor de Cristo. No están controlados por el miedo. Miedo al rechazo, miedo a la ofensa o miedo a la persecución. Han resuelto en sus corazones que agradar a Dios es mucho más importante que agradar a los hombres. La valentía que llevan no es natural, es sobrenatural, no proviene de su propia fuerza o personalidad, sino del Espíritu de Dios dentro de ellos. Así como los discípulos que una vez temían fueron transformados en predicadores valientes, después de ser llenos del Espíritu Santo, también una persona se llena de valentía cuando camina en el poder de Dios. Saben que no están solos cuando hablan. No es su sabiduría, su elocuencia, ni su capacidad persuasiva lo que cambia los corazones. Es el Espíritu de Dios obrando a través de ellos. No comprometen la verdad para hacerla más aceptable. No diluyen el mensaje para evitar ofender a los demás. Saben que el Evangelio, por su propia naturaleza, desafía los corazones de los hombres. Confronta el pecado, llama al arrepentimiento y exige una respuesta. No se disculpan por la exclusividad de Cristo, ni suavizan la realidad de las consecuencias eternas. Hablan con amor, pero también hablan con claridad. Sus palabras no son vacías, están llenas del poder de Dios, cortando a través del engaño, despertando almas y llevando luz a los que están en oscuridad. La oposición no los calla, todo lo contrario, los impulsa. Saben que a lo largo de la historia, los mayores movimientos de Dios siempre han sido recibidos con resistencia. Recuerdan a los profetas que hablaron cuando nadie quería escuchar, a los apóstoles que predicaron a pesar de las amenazas y el encarcelamiento, y a Cristo mismo, quien fue rechazado por las mismas personas que vino a salvar. No esperan que el mundo los aplauda por hablar la verdad. Entienden que el mensaje del Evangelio siempre será contracultural, pero también saben que es el único mensaje que da vida. Una persona llena de valentía al compartir el Evangelio no espera hasta sentirse lista. No creen en la mentira de que deben tener todas las respuestas, todos los versículos memorizados o todos los argumentos perfeccionados antes de poder ser usados por Dios. Dan un paso de fe, confiando en que el Espíritu Santo les dará las palabras que deben decir. Ellos entienden que su responsabilidad es la obediencia. Dios es quien cambia los corazones. Están dispuestos a sembrar semillas aunque no vean la cosecha inmediatamente. Saben que ninguna palabra hablada por Cristo se desperdicia. No están limitados por su entorno. Ya sea en una sala llena de gente, en una conversación tranquila o en una plataforma pública. Aprovechan cada oportunidad para dar a conocer a Cristo. Hablan con extraños, compañeros de trabajo, amigos y familiares. No asumen que alguien más lo hará. Entienden que se les ha encomendado un mensaje de salvación y no lo guardarán para sí mismos. No se avergüenzan del Evangelio, porque saben que es el poder de Dios para salvación de todos los que creen. Su valentía está acompañada de amor. No predican para condenar, sino para redimir. No hablan para derribar, sino para edificar. No comparten el Evangelio por obligación, sino por un profundo amor por las almas. Ven a las personas no como enemigos, sino como aquellos por quienes Cristo murió.
Incluso cuando son rechazados, no responden con ira. Incluso cuando son ridiculizados, no se vengarán. Sus corazones permanecen suaves. Su compasión permanece fuerte y su misión sigue siendo clara: dar a conocer a Cristo a un mundo perdido y moribundo. Son implacables, no se desaniman cuando las personas se alejan, no se rinden cuando enfrentan resistencia. Siguen compartiendo, hablando, dando testimonio. Entienden que la palabra de Dios no vuelve vacía y confían en que, en el perfecto tiempo de Dios, cada semilla plantada dará fruto. Saben que la eternidad está en juego y no permitirán que el miedo, la comodidad o la complacencia los silencien. Su mayor deseo es ver vidas transformadas por el poder de Cristo. Ora por oportunidades para compartir, por valentía para hablar y para que el Espíritu se mueva. Se regocijan cuando un pecador se arrepiente, sabiendo que todo el cielo se regocija con ellos. Entienden que su tiempo en la tierra es corto y están decididos a usar cada momento, cada aliento, cada palabra, para señalar a otros al Salvador. Hábito número 5. Obediencia a la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios es la marca de una persona que está verdaderamente llena del Espíritu Santo. No se trata de mero conocimiento o ritual religioso. Se trata de rendición, confianza y un profundo compromiso de caminar en los caminos de Dios, sin importar el costo. Una persona llena del Espíritu no trata los mandamientos de Dios como sugerencias, eligiendo cuáles seguir según la conveniencia o preferencia personal. Entienden que la obediencia no es una opción, sino un requisito, una señal de verdadera fe y devoción al Señor. Obedecer la palabra de Dios es vivir en completa sumisión a su autoridad. Es reconocer que sus caminos son más altos, su sabiduría es perfecta, y sus instrucciones no se dan para cargar, sino para bendecir. Pero una persona guiada por el Espíritu sabe que la verdadera libertad se encuentra en la rendición. No buscan controlar sus propias vidas, tomando decisiones basadas en emociones pasajeras o sabiduría mundana. En cambio, buscan la voluntad de Dios en todo, confiando en que su plan siempre es mejor que el propio. La obediencia se pone a prueba en los momentos en que es difícil. Es fácil seguir la palabra de Dios cuando se alinea con los deseos personales, cuando el camino es suave y cuando el costo es mínimo. Pero la verdadera obediencia se revela cuando los mandamientos de Dios desafían la comprensión humana, cuando requieren sacrificio y cuando exigen fe más allá de lo que se puede ver. Una persona llena del Espíritu no duda cuando Dios les llama a dar un paso de fe, incluso cuando no entienden el cuadro completo. Saben que la obediencia no se trata de ver el resultado, sino de confiar en quien guía. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que eligieron la obediencia incluso cuando desafiaba la lógica. Abraham obedeció el llamado de Dios, de dejar todo lo familiar, sin saber a dónde iba, porque confiaba en la fidelidad de Dios. Noé construyó el arca en obediencia al mandato de Dios, aunque no había señales de lluvia, porque creía que la palabra de Dios era verdadera. Daniel se negó a inclinarse ante las formas del mundo, eligiendo la obediencia a Dios sobre la aprobación de los hombres, incluso cuando significaba ser arrojado a un foso de leones. Su obediencia no se basaba en lo que era fácil, se basaba en su confianza inquebrantable en el Señor. Una persona llena del Espíritu entiende que la obediencia parcial sigue siendo desobediencia. No siguen solo las partes de la palabra de Dios que son cómodas, ignorando aquellas que requieren sacrificio. No demoran la obediencia, esperando que las circunstancias sean favorables. Actúan de inmediato, sabiendo que la obediencia demorada es una forma de rebelión. Cuando Dios habla, responden. Cuando Él manda, se mueven. Su corazón está puesto en agradarlo a Él, no en buscar la aprobación de los demás. Prefieren estar solos en obediencia que rodeados de muchos en compromiso. La obediencia no solo se trata de acciones, se trata de la condición del corazón. Una persona puede pasar por los movimientos del deber religioso mientras su corazón sigue lejos de Dios. Pero la verdadera obediencia fluye de un corazón que lo ama. Una persona llena del Espíritu obedece no por obligación,
sino por amor. Se deleitan en los mandamientos de Dios porque saben que Él es bueno y su palabra es vida. No ven la obediencia como una carga, sino como un privilegio. Saben que cada mandamiento de Dios se da para su beneficio, para guiarlos a su perfecta voluntad y para protegerlos del mal del diablo y de la destrucción del pecado. La obediencia requiere confianza. El enemigo susurra mentiras constantemente, tratando de convencer a los creyentes de que el camino de Dios es demasiado difícil, demasiado restrictivo o innecesario. Pero una persona llena del Espíritu no se deja llevar por el engaño del enemigo. Se mantienen firmes en la verdad, sabiendo que el enemigo solo busca alejarlos de la vida abundante que Dios ha preparado. Se niegan a escuchar la voz del mundo, la voz de la carne o la voz de la duda. Sus oídos están sintonizados con la voz del pastor y los siguen donde quiera que él los lleve. Habrá momentos en que la obediencia tendrá un costo. El mundo no entiende la devoción a Dios. Se burla de aquellos que eligen la santidad sobre el compromiso, la rectitud sobre el pecado y la verdad sobre el engaño. Pero una persona llena del Espíritu no vive para la aprobación de los hombres. Están dispuestos a ser malinterpretados, rechazados e incluso perseguidos por el bien de Cristo. Saben que la recompensa de la obediencia es mucho mayor que cualquier sufrimiento que puedan soportar. No vacilan cuando el mundo los presiona para conformarse, porque su lealtad es solo a Dios. Una persona que camina en obediencia a la palabra de Dios es una luz en un mundo oscuro. No se mezclan, se destacan. Su vida da testimonio del poder de Dios, mostrando que sus caminos son más altos, su amor es más grande y su verdad es inquebrantable. Otros no siempre entenderán sus decisiones, pero verán la paz, la alegría y la fuerza que provienen de vivir en alineación con la voluntad de Dios. Su obediencia se convierte en un testimonio que atrae a otros a Cristo, no solo por las palabras, sino por la evidencia innegable de una vida transformada. No obedecen por las bendiciones, pero saben que la obediencia trae bendiciones. Dios honra a aquellos que caminan en sus caminos. Abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Provee de maneras que desafían la lógica y derrama su favor sobre los que son fieles a Él. Pero incluso si las bendiciones no vienen de la manera que esperan, permanecen firmes. Su obediencia no es condicional. Está arraigada en su amor por Dios. Confían en Él, ya sea que vean la recompensa en esta vida o en la eternidad. Su mayor deseo no es ganar riquezas materiales, sino escuchar las palabras: bien hecho, buen y fiel siervo. Hábito número 6. Paz y alegría en cada circunstancia. La paz y la alegría en cada circunstancia son las marcas de una persona que camina cerca de Dios. No se dejan sacudir por las tormentas de la vida, ni están controlados por los altibajos de sus circunstancias. Su paz no se encuentra en la ausencia de problemas y su alegría no depende de las condiciones externas. Ambos están arraigados en el carácter inmutable de Dios. Han aprendido que la verdadera paz no proviene de una vida sin dificultades, sino de conocer a aquel que sostiene todas las cosas. Su alegría no se basa en una felicidad pasajera, sino en la profunda y constante presencia del Espíritu Santo dentro de ellos. Una persona llena del Espíritu no vive como el mundo, constantemente ansiosa, inquieta y temerosa de lo que pueda venir. No permiten que la incertidumbre les robe la confianza, ni que el sufrimiento disminuya su fe. Han llegado a comprender que la paz no es algo que el mundo pueda dar, ni tampoco algo que el mundo pueda quitar. Es un regalo sobrenatural de Dios, una seguridad tranquila de que Él tiene el control. Incluso cuando todo parece caótico, no dependen de su propio entendimiento, sino que confían en el Señor con todo su corazón. Descansan en la promesa de que Él hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. La alegría es el resultado natural de esta paz, no es una emoción pasajera que va y viene con las circunstancias, no depende de condiciones favorables, del éxito o de la comodidad personal. Es una confianza inquebrantable en la bondad de Dios. Una persona llena del Espíritu encuentra gozo incluso en el sufrimiento, porque sabe que las pruebas no están destinadas a destruirla, sino a refinarla.
No resienten las dificultades, sino que las abrazan, sabiendo que Dios las usa para desarrollar resistencia, carácter y una fe inquebrantable. Incluso cuando el mundo no encuentra razones para la alegría, ellos se regocijan porque su esperanza no está en esta vida, sino en las promesas eternas de Dios. La paz y el gozo que llevan son evidentes para quienes los rodean. Las personas notan que no responden a los desafíos como lo hace el mundo. Cuando otros entran en pánico, ellos permanecen tranquilos. Cuando otros se quejan, ellos dan gracias. Cuando otros se desaniman, ellos se mantienen firmes. Su paz es un testimonio de que su fe no son solo palabras, sino una confianza profunda y constante en el Dios vivo. No pretenden que las dificultades no existen, ni ignoran sus luchas, pero se niegan a dejar que esas luchas los definan. Su alegría no es artificial, es genuina, brota de un corazón completamente rendido a Dios. Han aprendido que la paz y el gozo no se encuentran controlando sus circunstancias, sino entregándoselas a Dios. Cuanto más sueltan sus preocupaciones, miedos y cargas en sus manos, más paz experimentan. No llevan el peso del mundo sobre sus hombros porque saben que Dios es su refugio y su fortaleza. No se aferran al futuro incierto porque confían en aquel que lo sostiene. Cuando llegan las dificultades, no reaccionan con miedo, sino con fe. Acuden a la oración en lugar de entrar en pánico, a la adoración en lugar de la preocupación, y a la gratitud en lugar de la queja. Su paz y su gozo no se ven disminuidos por la pérdida, la decepción o la adversidad. Comprenden que las pruebas son temporales, pero las promesas de Dios son eternas. Se niegan a permitir que sus emociones dicten su fe. Aun en tiempos de tristeza, su alegría permanece porque saben que Dios está cerca. Incluso en momentos de profundo dolor, su paz perdura porque confían en su fidelidad. No necesitan tener todas las respuestas porque conocen a aquel que las tiene. No necesitan entender cada situación porque creen que Dios está obrando, aun cuando no pueden verlo. Esta paz y este gozo no son algo que se esfuerzan por alcanzar, sino algo que han recibido. Es un don del Espíritu Santo, un fruto que crece mientras permanecen en Cristo. Cuanto más caminan con Él, más profunda se vuelve su paz. Cuanto más se enfocan en su bondad, mayor es su alegría. No buscan consuelo en el mundo porque saben que el mundo no puede proporcionar lo que solo Dios puede dar. No buscan satisfacción en las cosas materiales, en relaciones o en logros personales, porque han encontrado su plenitud solo en Cristo. Cuando enfrentan dificultades, no pierden el ánimo. Se recuerdan a sí mismos las promesas de Dios. Se apoyan en su palabra, declarando que Él es su refugio, su proveedor y su fuente de fortaleza. No permiten que las circunstancias dicten su fe. En cambio, dejan que su fe dicte cómo responden a las circunstancias. Han aprendido a estar contentos en toda situación, ya sea en abundancia o en necesidad, en tiempos de gozo o en tiempos de prueba. Su paz no depende de lo que tienen, sino de a quién pertenecen. Su alegría no está arraigada en lo que ven, sino en lo que saben que es verdad acerca de Dios. Aunque el mundo que los rodea esté lleno de agitación, ellos permanecen firmes. No se dejan llevar por las corrientes cambiantes de la cultura, ni se sienten abrumados por las incertidumbres de la vida. Caminan con confianza, sabiendo que Dios va delante de ellos. No temen al futuro porque saben quién los sostiene. Su paz y su gozo no están determinados por lo que les sucede, sino por la presencia de Dios dentro de ellos. Viven con una confianza inquebrantable, un corazón lleno de gratitud y un espíritu rebosante de gozo inesperado y genuino. Una persona llena del Espíritu Santo lleva una vida que refleja la presencia y el poder de Dios. Su fe es inquebrantable, arraigada no en las circunstancias, sino en las promesas eternas del Señor. Viven una vida de oración profunda y constante, sabiendo que su fortaleza no proviene de sí mismos, sino de su comunión con Dios. Caminan en amor y compasión, extendiendo gracia a los demás, así como Cristo les ha mostrado gracia a ellos.
No dudan en compartir el Evangelio con valentía, sabiendo que el mensaje de salvación es demasiado importante para permanecer oculto. Su obediencia a la palabra de Dios no es selectiva ni condicional, sino total, fluyendo de un corazón que desea honrarlo en todo. Y a través de todo llevan una paz que sobrepasa todo entendimiento y un gozo que no puede ser arrebatado. Este tipo de vida no proviene del esfuerzo humano, ni de la autodisciplina solamente. Es el resultado de un corazón rendido, transformado por el Espíritu de Dios. No se trata de esforzarse por ser perfectos, sino de rendirse completamente a aquel que lo es. Una persona que camina en sintonía con el Espíritu Santo no confía en su propia sabiduría, fuerza o entendimiento. Confía en el Señor con todo su corazón, sabiendo que Él es la fuente de todo lo que necesita. Su vida es un testimonio, un ejemplo viviente de lo que significa ser verdaderamente guiado por el Espíritu. No importa qué desafíos surjan, ni qué pruebas se enfrenten, ellos permanecen firmes, no titubean, no retroceden, ni permiten que el miedo eche raíces en su corazón. Su confianza está solo en Dios. Son una luz en un mundo oscuro, una voz de verdad en tiempos de confusión y un canal a través del cual fluye el amor y el poder de Dios. No viven para sí mismos, sino para la gloria de aquel que los llamó. Y debido a eso, su vida no es común. Es una vida llena de propósito, una vida que impacta a otros y, en última instancia, una vida que da gloria a Dios. Dios tiene un plan para cada vida. Antes de que fueras formado en el vientre de tu madre, Él ya te conocía. Vio el camino por delante, las pruebas que enfrentarías, las victorias que ganarías y el propósito para el cual fuiste creado. No estás aquí por accidente. El mundo puede decir que la vida es un evento aleatorio, que eres solo un producto del azar, pero la palabra de Dios dice lo contrario. Declara que fuiste creado con temor y maravilla, diseñado por el mismo Creador con un propósito divino. A veces, es difícil ver el plan de Dios en medio de las dificultades de la vida, pero Él te llama a confiar en Él, incluso cuando el camino no está claro. Significa rendir tus deseos, tus amistades, tus ambiciones e incluso tu comodidad por lo que Él ha preparado para ti. Muchos luchan con la idea de la rendición porque temen lo que no entienden. Pero el plan de Dios no es de destrucción, sino de esperanza y de un futuro. Jeremías capítulo 29, versículo 11 declara: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes», declara el Señor. Planes para prosperarlos, y no para hacerles daño. Planes para darles esperanza y un futuro. ¡Qué gran promesa! Incluso cuando la vida parece incierta, Dios está obrando tras bambalinas, alineando las oportunidades correctas, abriendo puertas que nadie puede cerrar y guiándote hacia el destino que ha preparado para ti. A veces resistimos su plan porque tenemos nuestra propia idea de cómo debería desarrollarse la vida. Establecemos expectativas, cronogramas y metas. Y cuando las cosas no suceden según nuestro plan, nos frustramos. Pero la Biblia nos dice que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y que no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento. El tiempo de Dios es perfecto, incluso cuando no se alinea con el nuestro. Lo que puede parecer un retraso, a menudo es una protección divina. Lo que se siente como un rechazo, muchas veces es una redirección. Dios sabe qué es lo mejor para ti y siempre está obrando para tu bien. Caminar en el plan de Dios requiere fe. Significa creer que Él te está guiando, incluso cuando no ves el panorama completo. Significa confiar en que está abriendo camino, incluso cuando el futuro parece incierto. Y significa descansar en la verdad, de que Él nunca te dejará ni te abandonará. Cuando rindes tus planes a Dios, no estás perdiendo el control. Estás poniendo tu vida en manos de aquel que controla todo. La vida es un viaje lleno de temporadas. En cada una de ellas, diferentes personas vienen y van. Algunas relaciones duran toda la vida, mientras que otras solo están destinadas a ser parte de tu historia por un tiempo.
Puede ser difícil aceptar cuando alguien se aleja, especialmente cuando has formado una conexión profunda. Pero una de las lecciones más importantes que debemos aprender es que no todas las personas que comienzan con nosotros están destinadas a terminar con nosotros. Hay momentos en los que Dios eliminará a ciertas personas de tu vida, no porque sean malas, sino porque su propósito en tu viaje ya se ha cumplido. Esto puede ser doloroso, especialmente cuando no entendemos por qué. Puedes preguntarte, ¿por qué esta persona se fue? ¿Por qué esta amistad se rompió? ¿Por qué terminó esta relación? Pero la verdad es que Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Él conoce los corazones de las personas y sabe hacia dónde se dirige tu vida. A veces, Él te separará de otros para llevarte al lugar que ha preparado para ti. Mira la historia de Abraham y Lot. Comenzaron su viaje juntos, pero llegó un punto en el que tuvieron que separarse. Tenían llamados y misiones diferentes. Y el plan de Dios para Abraham requería separación. Si Abraham hubiera intentado aferrarse a Lot, podría haber retrasado las bendiciones que Dios tenía para él. De la misma manera, cuando Dios te llama a un nuevo nivel, no todos podrán ir contigo. Algunas personas solo están destinadas a acompañarte en ciertas etapas de tu vida. Y cuando esa etapa termina, debes estar dispuesto a seguir adelante sin ellas. Aferrarte a las personas equivocadas puede frenar tu crecimiento. Si intentas forzar relaciones de las que Dios ya te liberó, corres el riesgo de retrasar tu propósito. A veces nos aferramos por miedo. Miedo a la soledad, miedo al cambio, miedo a lo desconocido. Pero la fe requiere confianza. Confianza en que Dios sabe lo que está haciendo. Confianza en que si Él permitió que alguien se fuera, es por una razón. Y confianza en que traerá a las personas correctas en el momento adecuado. Algunas personas se van porque nunca estuvieron destinadas a quedarse. Otras se van porque solo fueron enviadas para enseñarte algo por un tiempo. Y otras se van porque Dios te está protegiendo de algo que aún no puedes ver. Sea cual sea la razón, no debes permitir que la pérdida de una persona te haga dudar del plan de Dios. No debes aferrarte tanto a una relación que termines perdiendo las nuevas oportunidades, las nuevas conexiones y las nuevas bendiciones que Dios quiere darte. Cuando Jesús caminó en la tierra, incluso Él experimentó que personas se alejaran. Muchos lo siguieron por un tiempo, pero cuando el camino se volvió difícil, se apartaron. Incluso algunos de sus discípulos más cercanos lucharon por quedarse. Sin embargo, Jesús nunca corrió tras aquellos que lo dejaron. Se mantuvo enfocado en su misión, sabiendo que la voluntad de Dios era más grande que cualquier pérdida temporal. De la misma manera, no debes permitir que la partida de alguien te distraiga de tu propósito. Las temporadas cambian, las amistades cambian, las relaciones cambian. Pero Dios sigue siendo el mismo. Él es la única constante en tu vida, el único que nunca te dejará ni te abandonará. Y a medida que sigas caminando en su voluntad, te darás cuenta de que cada persona que se fue, cada relación que terminó y cada puerta que se cerró, formaban parte de un plan más grande. Incluso en los momentos de pérdida, Dios sigue teniendo el control. Hay momentos en la vida en los que las personas se van, las relaciones terminan y las puertas se cierran inesperadamente. Cuando esto sucede, puede ser doloroso y confuso. Puedes preguntarte por qué las cosas no funcionaron. ¿Por qué una amistad cercana se desvaneció de repente? ¿O por qué alguien en quien confiabas se alejó? Es en estos momentos de pérdida cuando debemos recordar una verdad poderosa. Cuando Dios elimina a alguien de tu vida, no es para hacerte daño, es para protegerte. Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Él conoce los pensamientos y las intenciones de cada corazón. Tú puedes ver la bondad exterior de alguien, pero Dios ve sus motivos ocultos. Puedes creer que una persona pertenece a tu futuro, pero Dios sabe si será un obstáculo en el camino. Por eso, a veces Él remueve personas de tu vida, incluso cuando no lo entiendes. Lo que parece rechazo, a menudo es protección divina. Lo que parece una pérdida dolorosa, en realidad, es un escudo contra algo peor. A lo largo de la Biblia,
Vemos cómo Dios aparta a ciertas personas por el bien de su plan mayor. Cuando Saúl fue rechazado como rey, Samuel lloró por él. No podía entender por qué Dios le había quitado a alguien que una vez había ungido. Pero Dios le habló a Samuel y le preguntó: ¿Hasta cuándo llorarás por Saúl, si yo lo he desechado? A veces, somos como Samuel, aferrándonos a lo que Dios ya ha quitado, lamentando lo que Él ya ha dejado atrás. Pero lo que no entendemos es que cuando Dios elimina algo, es porque tiene algo mejor preparado. Hay relaciones que parecen perfectas por fuera, pero Dios sabe lo que está por venir. Puedes creer que un amigo o pareja está destinado a caminar contigo para siempre, pero Dios ve si te traicionará en el futuro, si su presencia obstaculizará tu llamado o si será una distracción para tu propósito. Por eso, en su misericordia, Él interviene y los aparta, no para romper tu corazón, sino para salvarlo de algo peor. Una de las cosas más difíciles de la protección de Dios es que no siempre parece protección en el momento. A veces, parece un desamor, una decepción o una oración sin respuesta. Puedes haber rogado a Dios que salvara una relación, que restaurara una amistad rota o que abriera una puerta que se cerró de repente. Pero ¿y si Dios te estaba protegiendo? ¿Y si cerró esa puerta para evitar un dolor mayor? Cuando Dios elimina personas de tu vida, en lugar de preguntar ¿por qué?, la verdadera pregunta debería ser: Señor, ¿de qué me estás protegiendo? En lugar de aferrarnos, debemos aprender a confiar en que sus caminos son más altos que los nuestros. Él es el buen pastor que nos guía a aguas tranquilas y lejos del peligro. Él sabe a dónde lleva el camino. Y si está bloqueando un sendero, es porque ve lo que hay al otro lado. Incluso Jesús, en su ministerio terrenal, experimentó traición y separación. No todos los que caminaron con él se quedaron. Judas estaba cerca de Jesús, pero su corazón no era recto. Si Jesús hubiera tratado de impedir que Judas se fuera, habría estado interfiriendo con la voluntad de Dios. Pero entendió que, a veces, las personas deben irse para que se cumpla el propósito de Dios. De la misma manera, cuando alguien se aleja de tu vida, no los persigas. No luches por retener lo que Dios está quitando. En su lugar, confía en que Él sabe lo que está haciendo. La protección de Dios a menudo viene disfrazada de pérdida. Aquello que pensaste que necesitabas podría haber sido lo que te estaba alejando de tu destino. Lo que creíste que era bueno para ti podría haber sido una trampa oculta. Confiar en Dios significa creer que cada pérdida es para tu bien. Incluso cuando no lo entiendas, incluso cuando duela, incluso cuando te sientas solo, debes saber que Él está trabajando en los detalles. Te está protegiendo, guiando y preparando para algo más grande. Dejar ir es una de las cosas más difíciles que tendremos que hacer en la vida. Ya sea una relación, una amistad, un trabajo, un sueño o incluso una etapa de la vida. Soltar lo que una vez valoramos nunca es fácil. El corazón humano anhela estabilidad, familiaridad y la comodidad de lo conocido. Y sin embargo, una y otra vez, Dios nos llama a dar un paso de fe, a soltar aquello a lo que nos aferramos y a confiar en que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. La fe no consiste solo en creer en Dios cuando las cosas van bien. La fe es confiar en Él cuando te pide que sueltes algo que nunca imaginaste tener que dejar. Se trata de creer que sus planes son más grandes que los tuyos, incluso cuando no los comprendas. Se trata de rendir tus deseos, tus expectativas y tus apegos, sabiendo que Él ve el panorama completo mientras tú solo ves una pequeña parte. Uno de los mayores ejemplos de dejar ir con fe se encuentra en la historia de Abraham. Dios le prometió que sería padre de muchas naciones. Y en su vejez, esa promesa se cumplió con el nacimiento de su hijo Isaac. Pero luego llegó un momento que puso a prueba la fe de Abraham como nunca antes. Dios le pidió que llevara a Isaac al monte y lo ofreciera en sacrificio. Imagina el peso de esa petición. Después de esperar tanto por la promesa, después de recibir la bendición, ahora Dios le pedía que la entregara. Para Abraham, esto debía carecer de sentido, pero a pesar de sus dudas, a pesar del dolor, obedeció.
soltó a su hijo en fe. Y en el último momento, Dios proveyó un carnero enredado en un matorral, demostrando que nunca tuvo la intención de quitarle a Isaac, sino que solo estaba probando su confianza. A veces, Dios te pedirá que sueltes algo, no porque quiera quitártelo para siempre, sino porque quiere ver si confías en Él lo suficiente como para entregarlo. Otras veces, te pedirá que dejes algo porque tiene algo mejor para ti. Pero la prueba sigue siendo la misma. ¿Te aferrarás por miedo o confiarás en Él lo suficiente como para abrir tus manos y soltar? Dejar ir requiere fe porque nos obliga a entrar en lo desconocido. Nos exige alejarnos de lo cómodo y familiar, incluso cuando aún no vemos lo que Dios tiene preparado. Pedro experimentó esto de primera mano cuando Jesús le pidió que saliera de la barca y caminara sobre el agua. Mientras mantuvo sus ojos en Jesús, pudo hacer lo imposible. Pero en el momento en que se enfocó en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Eso es lo que sucede cuando tratamos de aferrarnos a lo que Dios nos pide que soltemos. El miedo a lo desconocido se vuelve más grande que nuestra fe en aquel que nos guía. Muchas veces nos aferramos a cosas por miedo. Miedo hacia estar solos, miedo a fracasar, miedo a que si dejamos ir, nunca recibiremos algo mejor. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de temor, nos ha dado un espíritu de paz, de poder, de amor y de dominio propio. Cuando Él te llama a soltar algo, no te está guiando a la destrucción, te está guiando hacia tu propósito. Está haciendo espacio para algo más grande, algo más allá de lo que podrías pedir o imaginar. Soltar no significa que hayas fracasado, no significa que estés perdiendo. Significa que te estás rindiendo a la voluntad de Dios, confiando en que sus planes son más altos que los tuyos. Significa que estás eligiendo la fe sobre el miedo, la obediencia sobre la comodidad y la confianza sobre el control. Es en la entrega donde Dios obra. Es en la rendición donde su poder se revela. Es en el acto de soltar donde te posicionas para recibir la plenitud de lo que Él ha preparado para ti. La obediencia a Dios es la clave que abre las puertas de sus bendiciones en nuestras vidas. Desde el principio, Dios ha llamado a su pueblo a escuchar su voz, a caminar en sus caminos y a confiar en sus mandamientos. Una y otra vez, las Escrituras muestran que cuando las personas eligen la obediencia, reciben el favor, la provisión y la protección de Dios. Pero cuando caminan en desobediencia, experimentan luchas, retrasos y dificultades innecesarias. La obediencia no se trata de seguir reglas solo por religión. Se trata de alinear tu vida con la perfecta voluntad de Dios para que puedas caminar en la plenitud de su plan. Las bendiciones de Dios están ligadas a nuestra disposición de confiar en Él. Nos ha dado su palabra, llena de instrucciones sobre cómo vivir, amar y honrarle. Pero muchas veces, las personas eligen qué mandamientos seguir, tratando la obediencia como una opción en lugar de una necesidad. La verdad es que la obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Cuando Dios habla, espera que respondamos con fe, no con vacilación. Incluso cuando no entendamos, incluso cuando sus instrucciones parezcan difíciles, la obediencia siempre es el camino hacia una mayor bendición. Uno de los ejemplos más claros de cómo la obediencia lleva a la bendición se encuentra en la vida de Abraham. Cuando Dios le pidió que dejara su hogar y fuera a una tierra desconocida, Abraham podría haber rechazado la idea. Podría haberse quedado en su zona de confort, temeroso de lo desconocido. Pero obedeció, y por su fe, Dios lo convirtió en el padre de muchas naciones. Las bendiciones que siguieron a su obediencia fueron mucho mayores de lo que jamás habría imaginado. Su disposición a confiar en Dios, incluso sin conocer todo el plan, lo llevó a un camino de favor divino. La obediencia no siempre es fácil. A veces requiere sacrificio. Puede significar dejar relaciones, renunciar a oportunidades o tomar decisiones que el mundo no comprende. Pero cada vez que obedeces, te posicionas para recibir lo mejor de Dios. Mira la historia de Pedro. Cuando Jesús le dijo que echara la red al agua, Pedro había pasado toda la noche pescando sin éxito. Según su lógica humana, no tenía sentido intentarlo de nuevo. Pero obedeció la instrucción del Señor, y sus redes volvieron llenas de peces.
El milagro ocurrió por su obediencia. Paz. Muchas veces, las personas oran por bendiciones, pero no se dan cuenta de que las bendiciones siguen a la obediencia. Piden a Dios que aumente lo que tienen, pero no están dispuestos a ser fieles con lo que ya poseen. Piden puertas abiertas, pero se niegan a atravesar aquellas que Él ya ha provisto. Oran por avances, pero dudan cuando Dios les pide que den un paso de fe. Dios honra a quienes confían en Él completamente. Está buscando personas que sigan su voz, incluso cuando no tenga sentido. Gracias. Por otro lado, la desobediencia trae consecuencias. Cuando Adán y Eva eligieron desobedecer a Dios, perdieron el paraíso que Él les había dado. Cuando Jonás huyó de su llamado, terminó en el vientre de un gran pez. Cuando los israelitas se negaron a confiar en Dios en el desierto, vagaron durante 40 años en lugar de entrar en la tierra prometida. La obediencia tardía sigue siendo desobediencia, y cada acto de desobediencia tiene un costo. Pero la buena noticia es que Dios es misericordioso. Incluso cuando hemos fallado en obedecer, Él nos da oportunidades para volver atrás. No está buscando perfección, sino un corazón dispuesto. Gracias. Él bendice a quienes lo buscan, lo siguen y rinden sus propios caminos a cambio de los suyos. Cuando eliges obedecer, incluso en las cosas pequeñas, te estás preparando para recibir su favor. Estás alineando tu vida con su propósito. Estás caminando por la senda que conduce a su mayor bendición. El crecimiento es un proceso, y el crecimiento espiritual no es diferente. No sucede por accidente ni llega sin esfuerzo, disciplina y refinamiento. Así como un árbol debe ser podado para dar más fruto, nosotros también debemos ser podados en nuestro camino espiritual. La poda es el proceso de eliminar lo innecesario. Dios, como el maestro jardinero, sabe exactamente qué necesita ser quitado de nuestras vidas para que podamos fortalecernos en Él. Jesús habló sobre la poda en Juan capítulo 15, versículo 2, diciendo: «Toda rama que da fruto, Él la poda para que dé más fruto». Esto significa que, incluso cuando estamos creciendo y caminando en la dirección correcta, Dios seguirá podándonos. Cortará distracciones, apegos poco saludables y áreas de nuestra vida que obstaculizan nuestro desarrollo espiritual. La poda no es un castigo, es una preparación. Es la manera en que Dios nos moldea y nos hace más parecidos a Él. Uno de los aspectos más difíciles de la poda es que a menudo implica pérdida. Dios puede alejar de tu vida a personas que no están alineadas con tu propósito. Puede cerrar puertas por las que anhelabas pasar. Puede quitar hábitos, deseos y comodidades de las que dependías. En el momento, puede parecer que estás perdiendo, pero en realidad, Dios te está posicionando para algo mayor. Un árbol no resiste el proceso de poda, sino que se rinde a las manos del jardinero. De la misma manera, debemos confiar en que cuando Dios quita algo, es porque está haciendo espacio para algo mejor. La poda también requiere paciencia. El crecimiento no sucede de la noche a la mañana. Cuando una rama es cortada, toma tiempo para que aparezca un nuevo fruto. Muchas personas se frustran cuando no ven resultados inmediatos. Se preguntan por qué siguen enfrentando luchas, por qué aún están esperando avances. El crecimiento espiritual parece lento, pero el hecho de que no puedas ver el crecimiento no significa que no esté ocurriendo. Dios está obrando bajo la superficie, fortaleciendo tus raíces, profundizando tu fe y preparándote para la próxima temporada. A veces, la poda viene en forma de pruebas. Dios permite dificultades no para destruirnos, sino para refinarnos. Las dificultades que enfrentas no son para quebrarte, sino para fortalecer tu carácter, aumentar tu fe y enseñarte a depender solo de Dios. Así como el fuego refina el oro, las pruebas refinan nuestro espíritu. Revelan lo que realmente hay en nuestro corazón y nos muestran las áreas en las que necesitamos crecer. Sin desafíos, permanecemos estancados espiritualmente. Pero cuando abrazamos el proceso, salimos más fuertes, más sabios
y mejor preparados para lo que Dios tiene reservado. Uno de los mayores ejemplos de poda espiritual se encuentra en la vida de José. Dios tenía grandes planes para José, pero antes de que pudiera entrar en su destino, tuvo que pasar por una temporada de poda. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, falsamente acusado y encarcelado. Desde afuera, parecía que estaba perdiendo. Pero en realidad, Dios lo estaba moldeando para la posición que un día ocuparía. Cada prueba, cada pérdida y cada momento difícil eran parte del plan de Dios para prepararlo para la grandeza. Cuando llegó el momento adecuado, José entró en su llamado. Y porque había sido refinado a través del proceso, pudo manejar las bendiciones que vinieron con él. La poda espiritual no se trata de quitar, sino de hacer espacio para más. Dios quiere eliminar de tu vida todo lo que te impide alcanzar tu máximo potencial. Quiere despojarte del miedo, la duda, el orgullo y cualquier cosa que obstaculice tu crecimiento en la fe. Aunque el proceso pueda ser doloroso, el resultado siempre vale la pena. Cuando te rindes a su poda, te vuelves más fuerte, más fructífero y más alineado con su propósito. Esperar es una de las cosas más difíciles en la vida. Es difícil ser paciente cuando anhelas una respuesta. ¿Buscas un avance o esperas que una promesa se cumpla? En un mundo que se mueve rápido, donde todo es instantáneo e inmediato, esperar puede resultar frustrante. Dios no opera según los horarios humanos. Su tiempo es perfecto, incluso cuando no se alinea con nuestras expectativas. Confiar en su tiempo requiere fe, entrega y una profunda comprensión de que Él ve el panorama completo, mientras que nosotros solo vemos una pequeña parte. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios obra conforme a su plan divino. Nunca llega tarde, nunca llega temprano, sino siempre en el momento justo. Abraham y Sara esperaron durante muchos años el cumplimiento de la promesa de Dios, un hijo que los convertiría en padres de naciones. Pero en su impaciencia, intentaron tomar el asunto en sus propias manos, lo que les llevó a dificultades innecesarias. Si hubieran confiado en el tiempo perfecto de Dios, habrían evitado los problemas que vinieron con su impaciencia. ¿Cuántas veces las personas se adelantan a Dios, tratando de forzar que algo suceda en lugar de esperar su mejor plan? La impaciencia puede llevar a decisiones que traen arrepentimiento, pero confiar en el tiempo de Dios siempre lleva a bendiciones. El tiempo de Dios no solo tiene que ver con cuándo sucede algo, sino también con prepararte para lo que está por venir. A veces, Él retrasa ciertas bendiciones porque aún no estás listo para recibirlas. Una bendición dada demasiado pronto puede convertirse en una carga. Una puerta abierta antes de tiempo puede llevar al fracaso. Dios sabe lo que es mejor y sabe cuándo. ¿Cuándo realmente estás preparado para el siguiente paso? Lo que parece un retraso a menudo es una protección de Dios, evitando que entres en algo prematuramente. Él está desarrollando tu carácter, fortaleciendo tu fe y moldeándote en la persona que necesitas ser antes de abrir la siguiente puerta. Confiar en el tiempo de Dios también significa rendir el control. Es parte de la naturaleza humana querer un plan, predecir y entender todo. Pero la fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en confiar en aquel que sí las tiene. Cuando Jesús estuvo en la tierra, nunca se apresuró. Se movió según el plan perfecto de Dios, ni antes ni después. Incluso cuando su amigo Lázaro estaba enfermo, Jesús no corrió a sanarlo. En su lugar, esperó. Y en esa espera, ocurrió un milagro mayor. Si Jesús hubiera llegado antes, la gente solo habría visto una sanación. Pero al esperar, fueron testigos del poder de la resurrección. A veces, los retrasos de Dios no son negativas. Son preparaciones para algo más grande de lo que imaginamos. Esperar en Dios requiere paciencia, pero también acción. Confiar en su tiempo no significa no hacer nada, sino ser fiel donde estás mientras crees que Él está obrando tras bambalinas. José, después de ser vendido como esclavo y encarcelado injustamente, no se quedó de brazos cruzados esperando su liberación. Se mantuvo fiel en cada etapa, sirviendo con excelencia incluso en circunstancias difíciles. Y cuando llegó el momento adecuado,
Dios lo elevó a una posición de poder e influencia. Tu tiempo de espera no es en vano. Dios lo está usando para prepararte, fortalecerte y posicionarte para lo que viene. Uno de los mayores desafíos al confiar en el tiempo de Dios es cuando parece que Él está bendiciendo a otros mientras tú sigues esperando. Puede ser tentador comparar tu camino con el de otra persona y preguntarte por qué tus oraciones aún no han sido respondidas. Pero el plan de Dios para ti es único. Que alguien más entre en su temporada de bendición no significa que Dios se haya olvidado de ti. No está reteniendo sus bendiciones, las está alineando con su voluntad perfecta. Lo que Él tiene para ti llegará en el momento adecuado y de la manera correcta, y nada podrá impedirlo. Confiar en el tiempo de Dios significa descansar en la seguridad de que Él tiene el control. Significa creer que, aunque no veas avances, Él sigue obrando. Significa rendir tus planes, tus plazos y tus expectativas, sabiendo que sus caminos son más altos que los tuyos. Cuando llegue el momento indicado, todo encajará, no por tu esfuerzo, sino por su diseño perfecto. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Su tiempo, sus planes y sus procesos son siempre perfectos. Aunque la vida traiga temporadas de espera, de poda, de soltar y hasta de dificultad, cada momento forma parte de su propósito divino. La obediencia a su voluntad abre la puerta a las bendiciones, y confiar en su tiempo trae paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. El crecimiento nunca viene sin desafíos, pero Dios remueve, refina y redirige, no para hacernos daño, sino para formarnos en quienes Él nos ha llamado a ser. Cada prueba, cada espera y cada prueba de fe te están preparando para algo más grande. Cuando te entregas a su proceso, confías en su sabiduría y caminas en obediencia, te posicionas para recibir la plenitud de sus bendiciones. No importa lo que enfrentes, Dios siempre está obrando, siempre es fiel y siempre te está guiando hacia su plan perfecto.